Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la aplicación Nautilus. Nautilus nos va a permitir visualizar y movernos a través de nuestros archivos y directorios de nuestro sistema. Sería el equivalente al Explorer de Windows o al Finder de Macintosh. Para acceder a él sería tan sencillo como desde lugares podríamos acceder a cualquiera de nuestras carpetas, por ejemplo a nuestra carpeta personal. Se abriría un Nautilus sobre nuestra carpeta personal. Bien, vamos a verlo un poco detenidamente. Vemos que a nuestra izquierda nos aparecen nuestros marcadores, que ya vimos en vídeos anteriores cómo se creaban o se quitaban los distintos marcadores. Y ya también aparecen los distintos dispositivos que aparecen montados en nuestro ordenador. De forma que también podremos acceder a escritorio o incluso podríamos ver el sistema de archivos. Bien, dentro del sistema de archivos podemos ver una estructura de directorios típica de un sistema Linux que podríamos comentar de forma que a modo general, porque no se va a hacer uso de estas carpetas, pero sí que estaría bien pues tener una idea general de qué contiene cada una y para qué se utilizan cada una de las carpetas más importantes en un sistema Linux. Bien, por ejemplo, en la carpeta bin se contendrían las distintas aplicaciones del núcleo de nuestro sistema Ubuntu. En la carpeta dev tendríamos una serie de archivos especiales para acceder a los distintos dispositivos, como puede ser un CD-ROM o un USB. En la carpeta etc tenemos archivos de configuración de nuestro sistema. En la carpeta lib tenemos, o lib32, que a lo mejor veréis en algún momento, tendremos distintas librerías y funciones que pueden ser llamadas desde otras aplicaciones. La carpeta home, donde va a contener todas las carpetas de los distintos usuarios que tengamos configurados en nuestra máquina, de forma que sería el equivalente a mis documentos en Windows. También tenemos la carpeta proc, donde se mantiene una pista de los distintos procesos activos de nuestro sistema. También tenemos la carpeta sbin, donde normalmente vienen las aplicaciones usadas por el administrador o superusuario. Tenemos también nuestra carpeta de SIX, donde tenemos el interfaz para comunicación con el hardware de nuestro equipo. Tenemos una carpeta TMP, que va a contener los archivos temporales de las aplicaciones que se estén ejecutando. Y tenemos también, pues, por ejemplo, la carpeta USR, donde aparecerán las distintas aplicaciones instaladas por un usuario. Bien, esto en cuanto al sistema de archivos de un sistema Linux. Vamos a seguir viendo un poco más la aplicación Nautilus sobre nuestra carpeta personal. Y vamos a ver, por ejemplo, el panel superior. Bien, dentro del panel superior tenemos la opción de archivo, donde podemos crear nuevas solapas o nuevas ventanas al estilo de como pueda ser los distintos navegadores web que hay actualmente en el mercado, donde se pueden crear tantas solapas como nosotros queramos y en cada una de ellas sobre una carpeta distinta. Por ejemplo, aquí accedería a mi carpeta de música y aquí a la carpeta de imágenes. E incluso se puede llamar a una nueva ventana Nautilus, de forma que tendríamos todas activas al mismo tiempo. Bien, vamos a cerrarlo. Seguimos sobre el menú de archivo, donde también podríamos crear una carpeta. Dentro de esa carpeta también podríamos crear desde el mismo menú de archivo un documento, donde podríamos crear un archivo vacío. Podríamos abrir dicho fichero con un editor de texto. Podríamos ver las propiedades del archivo
o las propiedades de una carpeta si nos situamos sobre una carpeta. Podríamos también vaciar directamente la papelera de reciclaje desde aquí. Y bueno, también podríamos cerrar desde aquí las ventanas. Vamos a pasar a ver el menú editar, donde tendremos las opciones típicas de un sistema también Windows, donde podremos, pues, por ejemplo, podríamos cortar, podríamos copiar, podríamos pegar. Vemos que estas opciones no están activas porque no está seleccionado ningún fichero. Ahora que he seleccionado un fichero sí que aparecerían activas, la opción de cortar o copiar. Podríamos seleccionar todo. Podríamos seleccionar aquellos elementos que coincidan con un determinado patrón que yo pueda escribir. Por ejemplo, pues si yo selecciono blue asterisco, el fichero de prueba se seleccionaría. Podríamos duplicar el archivo. Podríamos crear un acceso directo, que esto creo que ya lo comenté en un vídeo anterior. Podríamos renombrarlo. O podríamos copiarlo directamente a mi carpeta personal o a escritorio. Podríamos moverlo, que lo que haría sería copiarlo donde yo diga y además se borraría de esta carpeta. Podríamos moverlo a la papelera. Podríamos enviarlo por correo electrónico, por ejemplo. E incluso podríamos comprimir uno o varios archivos. Por ejemplo, podríamos comprimir el archivo de prueba. Incluso aparecerían todos los tipos de compresión típicos, como va a ser el zip, que sería el más conocido, de forma que nos creara un archivo comprimido. Bien, también tenemos la opción de, si seleccionamos un archivo comprimido, podríamos decirle que lo descomprima. E incluso podríamos cambiar los fondos de nuestro navegador Nautilus y crear emblemas. ¿Qué es esto de emblemas? Pues, por ejemplo, podríamos decir que un archivo es urgente seleccionando el emblema y arrastrándolo al fichero que nosotros queramos, de forma que se quede el dibujo de emblema urgente en la esquina superior derecha. También incluso podríamos crear emblemas nuevos diciendo nosotros lo que queramos y eligiendo el archivo de imagen. También podríamos cambiar el fondo de nuestro Nautilus. Podríamos hacer, por ejemplo, dentro de patrones o dentro de colores. Podríamos cambiarlo. Vamos a restablecerlo y lo dejamos tal cual estaba. Bien, esto en cuanto a la opción de menú editar. Nos quedaría por ver las preferencias, donde podemos cambiar las preferencias de nuestro navegador Nautilus. Por ejemplo, podríamos decirle que directamente en las carpetas se visualizaran en una vista compacta en vez de una vista de icono como normalmente viene por defecto. Podríamos decirle el nivel de ampliación de los iconos que viene por defecto al 100%. O incluso podríamos cambiar valores de los valores predeterminados para la vista árbol, que automáticamente está marcado como solo mostrar las carpetas, de forma que si yo entro a árbol únicamente me va a aparecer las carpetas, pero si lo desmarco me aparecerán, además de las carpetas y subcarpetas, me aparecerán también todos los archivos que hay dentro. Bien, vamos a dejarlo como estaba. También podemos definir el comportamiento de nuestro sistema Nautilus, de forma que podamos configurarlo, de forma que en una única pulsación o clic podamos abrir los elementos en vez de una doble pulsación. E incluso también podríamos configurar la pregunta que suele hacer antes de vaciar la papelera, que normalmente esto es conveniente dejarlo marcado. Bien, en la visualización
también tenemos la opción de que nos muestre el tamaño, de forma que nos mostraría el tamaño de las carpetas o el número de las carpetas, el número de elementos que contiene la carpeta, o el tamaño en caso de que sea un fichero. También nos podría mostrar el tipo o los permisos que tiene cada uno de los ficheros y carpetas. Vamos a dejarlo en ninguno. También podremos configurar el formato de la fecha, de forma que la fecha de modificación aparecerá en un formato u otro. Bien, también tenemos en las columnas de lista tenemos todas las propiedades que podemos hacer que se muestre, de forma que si cambiamos la vista de icono a una vista de lista, vamos a ver un momento, voy a cerrar aquí, de forma que hagamos esto un poco más legible. Y ahora voy a entrar de nuevo a las preferencias y, por ejemplo, vamos a decirle que además de la fecha de modificación nos muestre el grupo, o nos muestre el propietario, o nos muestre, si veis va cambiando el detalle de cada uno de los ficheros en función de lo que yo le vaya marcando. Y es totalmente configurable de forma que también se puedan subir, bajar, de forma que el tipo se muestre antes que el tamaño o lo que nosotros queramos. Bien, en la pestaña de vista previa tenemos la opción de mostrar una vista previa en todos los archivos, como por ejemplo puedan ser nuestros archivos de vídeo o de imágenes. Por ejemplo, vamos a cambiar de nuevo a la vista de icono. Si veis, automáticamente se muestra una visualización previa de todas las imágenes o de todos los vídeos, incluso PDFs. Esto es totalmente configurable, de forma que si queremos aumentar el rendimiento de nuestro sistema para que vaya más rápido, porque esto lo que hace es abrir el archivo para mostrar una previsualización, podemos decirle que no muestre nunca las miniaturas, de forma que si veis, por ejemplo, este archivo cambiaría su previsualización. O incluso podemos cambiarlo de forma que únicamente los archivos menores de 1 mega realice la previsualización, y para los que superen este tamaño no realice la previsualización. De forma que también podemos cambiarlo para que sea siempre, de forma que si nos conectamos a un ordenador remoto, el sistema también va a intentar hacer una previsualización, pero eso haría que el sistema tardara más en responder. De forma que nosotros vamos a dejarlo en únicamente archivos locales y vamos a darle, por ejemplo, un tamaño de 3 megas, de forma que si abrimos una carpeta con muchos archivos que puedan ser previsualizados, pues el sistema automáticamente, para aquellos archivos mayores de 3 megas, no nos haga la previsualización, de forma que vaya más rápido. Bien, por último, en la pestaña de soportes también tenemos la opción de configurar qué queremos hacer cuando, por ejemplo, se introduzca un CD de sonido, de forma que por defecto viene marcado preguntar qué hacer, o sea, se lanzará una pregunta de qué deseamos hacer con ese CD de sonido, o directamente también podemos configurarlo de forma que por defecto, al introducir un CD de sonido, se reproduzca con el reproductor de música que tenemos en el sistema, y tanto para el CD de sonido como para el DVD de vídeo o para fotos, o incluso desde aquí también tenemos la opción de introducir un disco Blu-ray o un DVD de sonido o varios tipos de archivos. También tenemos la opción de que nunca pregunte ni inicie programas al introducir soporte, de forma que lo dejamos totalmente al usuario decidir exactamente qué es lo que quiere hacer.
Bien, vamos a dejarlo por defecto como estaba. Y vamos a seguir con el navegador Nautilus. Bien, vemos que en la opción de ver tenemos la opción de ocultar ciertos paneles o ciertas barras, como por ejemplo puede ser el panel lateral. Podemos ocultar también la barra de lugar, que lo que va a hacer va a ser ocultar esta barra donde tenemos un histórico de donde hemos ido accediendo. También tenemos la opción de eliminar la barra de estado, que es la barra inferior, de forma que no aparezca información que suele mostrar al pulsar una carpeta. Nos muestra el número de elementos y el espacio libre en disco duro, y al pulsar sobre un fichero nos muestra, por ejemplo, la información de el tamaño que ocupa dicha imagen. Bien, tenemos la opción también dentro de ver, la opción de mostrar los archivos ocultos, que normalmente viene marcada a que no se muestre, de forma que veríamos una serie de carpetas que suelen ser de configuración, que empiezan por punto, y archivos de configuración también. Esto para ver archivos ocultos. Bien, también tenemos la opción de organizar los elementos por nombre, por tamaño o incluso por los emblemas que podamos haber definido. La opción de ampliar, ampliaría los iconos, que sería lo mismo que esto. Y la opción de verlo en forma de lista, donde nos mostraría más información de los archivos y carpetas, o en lista compacta, de forma que se mostraría en formato de lista también, pero sin mostrar información adicional. Bien, los marcadores, que ya los he mencionado antes, y una ayuda en caso de que tengamos alguna duda sobre el manejo del navegador Nautilus. Bien, un poco más abajo, también en esta barra, también tenemos la opción de navegar rápidamente. Dentro de atrás y delante tenemos la opción de navegar al histórico de las últimas carpetas que hemos ido accediendo. Esta flecha donde podríamos subir un nivel dentro de la carpeta contenedora. Por ejemplo, si ahora estoy dentro de prueba 1 y me quiero situar en curso, podríamos subir un nivel accediendo a la carpeta contenedora curso, que contiene la carpeta de prueba. Podríamos refrescar el contenido de la carpeta donde estamos situados. Podríamos acceder a la carpeta principal del usuario. Podríamos acceder a una examinación de todos los discos remotos, unidades de CD que tengamos en nuestro sistema. Cambiar el tamaño del icono. Esto sería del mismo modo que hemos visto antes, cambiar la vista, e incluso realizar una búsqueda de archivos en nuestro sistema. Bien, vamos a ver ahora un poco esta barra que hemos visto antes, la barra de lugar. Podremos acceder dentro de a cualquier nivel, pero podremos cambiarla si pulsamos control L, de forma que se ocultará el formato anterior y aparecerá una forma en la que nosotros directamente podríamos teclear la carpeta a la que queremos dirigirnos. Por ejemplo, si queremos dirigirnos a la carpeta USR, directamente la escribimos y sin tener que pulsar en ningún icono ni nada, accederíamos a la carpeta USR. Bien, eso sería en cuanto a un acceso directo. Bien, podríamos ver también dentro del botón derecho o menús contextuales, dentro de archivos o carpetas, aparecerían una serie de nuevas opciones, donde por ejemplo en ficheros nos aparecería, pues si es un fichero de texto, nos aparecerían las opciones de abrirlo con un editor de texto o incluso con OpenOffice. También podríamos abrirlo con otra aplicación, de forma que nos
nos dará la opción de elegir cualquiera de las aplicaciones. Podríamos también cortar este archivo, copiarlo, crear un acceso directo, renombrarlo, copiarlo, moverlo o directamente enviar a la papelera. Bien, también tenemos la opción de ver las propiedades de los archivos o las carpetas, mostrando toda la información que contiene el sistema de ellas. También se podrían incorporar emblemas desde aquí, de forma que podamos incorporar los emblemas o quitarlos. La opción de permisos que explicaremos en un tema posterior, bueno, básicamente lo que haría sería podríamos definir los accesos que queremos otorgarle al propietario del fichero. También podríamos definir los distintos accesos a un determinado grupo de usuarios o incluso a cualquier otro que pueda visualizar el archivo, de forma que podríamos no ofrecerle ningún tipo de permiso. Bien, esta parte ya digo la explicaremos más con detalle en sucesivos temas. Bien, podríamos también escoger la aplicación con la que queremos abrir por defecto el archivo o incluso podríamos incorporarle notas a modo de información adicional. Bien, pues yo creo que hasta aquí podríamos dejar un poco el tema de Nautilus. A lo mejor en temas ya más avanzados podríamos ver nuevas funcionalidades que incorpora Nautilus, como pueda ser el lanzamiento de scripts o el uso de Nautilus en modo administrador. Bien, pues hasta el próximo vídeo.